Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados que se encuentran presentes en este recinto. Saludo también a quienes nos siguen de manera virtual, a los medios de comunicación que dan cobertura a esta sesión y en particular a la ciudadanía mexiquense. Muy buena tarde. Con el permiso de la presidencia, por economía procesal, me permitiré leer una síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos los diputados Tánech Sánchez Ángeles y Margarito González Morales en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, por la que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a fin de crear el Registro Público de Agresores Sexuales del Estado de México, solicitando respetuosamente a la Secretaría se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario de los Debates. Síntesis. El derecho a la información pública es condición necesaria para la formación de la opinión social. Una sociedad bien informada es plenamente libre. En materia de acceso a la información, las autoridades deben de conducirse bajo el principio de máxima publicidad. El Estado debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como lo establece el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es pública, pudiendo ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Sin dejar a un lado las restricciones que se tienen sobre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, en materia penal respecto a los sujetos del procedimiento o las partes procesales, recordemos que la presunción de inocencia prevalecerá en todas las etapas del procedimiento penal, mientras que no se declare la responsabilidad del acusado mediante sentencia firme. Toda persona deberá ser tratada como inocente desde la detención, durante la investigación, el procedimiento penal y hasta en tanto no se tenga la sentencia firme que lo condene. El derecho penal se puede definir como la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de las conductas antijurídicas, culpables y punibles. Existe además una misión más profunda del derecho penal, ya que no solo es un instrumento que debiera sancionar a las personas transgresoras de la ley, también atiende un fin ético-social positivo, que es lograr efectos de prevención del delito antes de que sea cometido y con ello se cumpla la función principal, que es proteger más ampliamente los bienes jurídicos que se tutelan y los derechos humanos fundamentales. En México, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, hay un amplio desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal respecto a los derechos de las víctimas de delitos sexuales, que deriva en violencia institucional violatoria a sus derechos humanos. De acuerdo con el diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que se encuentran esa cultura que culpabiliza a las víctimas, quien mira como normales conductas como el lenocinio, el acoso y el hostigamiento sexual, la discriminación hacia determinados grupos vulnerables, niñas, migrantes, niñas o niños, migrantes, indígenas, ancianas o ancianos, o personas con discapacidades físicas o mentales, o de la comunidad de la diversidad sexual o en prisión. La violencia sexual
De acuerdo con el protocolo de investigación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres, desde la perspectiva de género, se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual. Es una forma de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, sin dejar de considerar que cualquiera puede padecerla. Por ello, la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia. Otra causa de alta impunidad en este tipo de delitos deriva de la inacción de la víctima, es decir, prefiere no denunciar a fin de evitar el enfrentamiento, la exposición en más de una ocasión al relato de la vivencia de los hechos, lo que implica una revictimización derivado de la desconfianza de las víctimas hacia las y los operadores del sistema de justicia penal y la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, la deficiencia en su capacitación y profesionalización, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de las y los operadores u operadoras del sistema de justicia penal. No obstante que existen normas y formatos para el registro de información sobre las víctimas de violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados o sobre las presuntas personas agresoras, resulta evidente que en términos generales, cada instancia de atención registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera distinta, considerando diferentes rangos, periodos y tipos de información. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que su homóloga en el Estado de México, identifican con características diferentes las figuras de acoso y de hostigamiento sexual. El primero se da entre personas en las que no existe un poder jerárquico y por tanto no hay subordinación alguna, mientras que sí existe en el hostigamiento sexual. A pesar de ser una importante distinción, no todos los códigos penales tipifican ambas conductas. Por otra parte, nos encontramos frente a una realidad en donde la violencia en nuestro país es cada vez más preocupante. De acuerdo con el índice GLAC, entre enero y julio de 2019, el Estado de México registró 7.57 casos de violencia por cada 100,000 habitantes, con lo que se posicionó en el lugar 14 a nivel nacional. Sancionar los delitos de naturaleza sexual rompe con la costumbre cultural de encubrir y tolerar a los agresores sexuales y se le hace frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, ya que una agresión sexual perjudica a la víctima y a su entorno social. Por ello, esta iniciativa está enfocada en la creación de un registro público de agresores sexuales que permita contar con información de las personas con sentencia firme, teniendo como consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia. Este registro responde al interés primordial de proteger y salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, erradicando la violencia en contra de dichos sectores de atención prioritaria, el cual represente una herramienta de protección jurídica, de protección pública, que puede hacer uso de la información contenida de forma adecuada y oportuna, convirtiéndose en un mecanismo de prevención que facilite identificar a las y los delincuentes reincidentes y elementos de prueba para la impartición de justicia. Es importante ponderar adecuadamente los derechos que implica esta iniciativa, tanto el acceso a la información pública de las personas como la privacidad y el correcto uso de los datos personales. Al efecto, esta reforma promueve el uso correcto de la información contenida dentro de dicho registro, asegurando el derecho a la protección de datos personales de la persona agresora, evitando daños a su intimidad, privacidad, dignidad
y a su vez procurar la protección de los derechos de las personas en una posición de riesgo de agresión sexual. Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Perú son ejemplos de países que ya cuentan con una ley que regula el registro de agresores sexuales, mediante la cual se procura garantizar a las víctimas la no repetición de eventos y una vida libre de violencia. Por lo que visibilizar la violencia sexual en el Estado de México implica que la atención que se otorgue tenga mayor eficacia y un ejercicio efectivo al acceso de justicia. Sin duda, esta iniciativa no coarta derechos fundamentales de los agresores que no hayan sido suspendidos al recibir sentencia condenatoria. Además, es una forma de evitar la reincidencia, fortaleciendo su sana reinserción social, dando un seguimiento a través de un registro formal dirigido por instituciones del Estado mismo una vez obtenida su libertad. La Secretaría de Seguridad, para el fortalecimiento de la base de datos y correcta implementación del registro en cuestión, podrá colaborar con diversas instancias y registros ya existentes, como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, Banabim, que crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas. Diputado Thanes, le solicito de la manera más atenta que pueda concluir su participación. Concluyo. Para la correcta ejecución y funcionamiento del registro de agresores sexuales de la entidad, será necesaria la colaboración con instancias como el Poder Judicial de la entidad, la Secretaría de la Mujer, Instituto Mexiquense de la Juventud, DIFEM y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Sin duda, fijaremos un parteaguas en la defensa de las víctimas de estos delitos y atenderemos el ámbito preventivo antes que el correctivo, lo que nos llevará a conseguir un Estado de México más seguro para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. La aspiración social es que todas las personas puedan desarrollarse en un espacio libre, sin temor de sufrir algún tipo de violencia. Por lo tanto, la prevención que ofrece el registro es un paso significativo hacia la reducción de la violencia sexual. Concluyo por su sapiencia, su aportación a esta iniciativa. Muchísimas gracias.